Buenas tardes, estamos en el formato de entrevistas de los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid y hoy tenemos el placer de estar con Luis Alberto de Cuenca, poeta, ensayista y filólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, encantado de saludarte. Igualmente. Quería empezar preguntándote, no tanto en un nivel político, sino en un nivel a lo mejor más filológico, si quieres, ¿cómo ves hoy el estado de la cultura a nivel general? ¿Crees que está en una cierta etapa de agotamiento o tú que precisamente en tu obra llevas, digamos, tanto la poesía como el ensayo por terrenos más de combinación, de transculturalidad, si crees que es un enriquecimiento? Yo distinguiría entre dos planos en el estado actual de la cultura en España. En un primer plano creo que gozamos de excelente salud, que es en el plano de lo creativo. Hay muchísimos creadores en cualquiera de los géneros literarios, en artes plásticas, en escultura, en pintura, en arquitectura también hay grandes arquitectos, también hay estupendos cineastas. En general la creatividad es muy buena en música, en todas las parcelas de la cultura. Sin embargo, lo que veo es que el nivel cultural es bajo y está tendiendo incluso a disminuir más. Cada vez se venden menos productos culturales. Hay una instalación precaria de los productos culturales en el consumo español y eso me preocupa, obviamente, pero eso es algo que solo se podría combatir con unos planes de educación pertinentes y profundos, y es lo que desgraciadamente en los últimos años, desde el otoño del franquismo, desde el plan de Villar Palasí, ha venido adelgazándose de tal manera la educación en España que obviamente se ha resentido al final la cultura. Pero en cambio en el plano creativo soy muy optimista. Por ejemplo, en el campo de la poesía, ¿crees que actualmente se convierte un poco en un área que es como para un reducido grupo de iniciados, que no llega a la gente a lo mejor más joven? No lo creo. Yo creo que siempre la poesía, por definición, ha crecido y se ha desarrollado en un marco muy estricto, muy, diríamos, reducido. No creo que en este momento sea menos amplio el área de acción de la poesía que antes. Creo que sigue siendo importante, pero el problema es, insisto, de como producto la literatura es algo que cada vez se vende menos y de hecho, por ejemplo, eso los libreros y los editores siempre están clamando contra las distintas estadísticas que sancionan ese venderse menos al que ha acabado de hacer alusión. En ese sentido, dentro de tu obra, quizá la aproximación más cercana a la cultura popular ha sido a través de tu faceta un poco como miembro significado de la movida, tanto dentro de la poesía como letrista de algunos grupos míticos, en concreto la Orquesta Mondragón de los años 80. ¿Qué recuerdas un poco de aquella etapa? Yo la movida la recuerdo con gran cariño. Yo era ya mayor, tendría 29 años cuando empezó a desarrollarse a finales de los 70, pero en cualquier caso siempre me ha interesado borrar las fronteras que existen entre la alta cultura y la cultura popular. Yo he sido partidario de que la cultura es única e indivisible. Entonces, en ese sentido, no me ha costado nada circular entre Homero y la Orquesta Mondragón, o por ejemplo con Loquillo, que he hecho un disco en el año 2011 que ha tenido mucho éxito para lo que es el mercado en este momento del audio, que es complicado también por la piratería, pero hemos tenido mucho éxito y pensamos repetir. Quiero decir que tengo la doble experiencia como letrista de grupos de rock, pero también como poeta que proporciona temas para ser musicados e interpretados por grupos de rock, claro. En este caso por Loquillo. En ese sentido, con Loquillo, la colaboración, o sea, porque entiendo que ha escogido su obra poética para adaptarla, sí, ha sido una colaboración conjunta, o sea, han trabajado conjuntamente en ese sentido. Tenemos que remontarnos al año 2003, cuando me vino a visitar Loquillo con el propósito de hacer un disco sobre mi poesía. Él es un gran lector de poesía y por lo que sea le gusta mi poesía y quería hacer un disco entero sobre mí. Al final hemos tenido que esperar unos años, hemos trabajado juntos incesantemente. Ha actuado también un músico, un compositor de la talla de Gabriel Sopeña, que es el que ha hecho los temas musicales, y la verdad es que nuestro trabajo, su nombre era el de todas las mujeres. Escogimos 12 temas de los 35 musicados, de modo que tenemos todavía
para 2 discos si hay mercado para ello. O sea que está en previsión al menos... Por lo menos hay que hacer un estudio de mercado a ver si es posible que se mantenga en los niveles de interés que ha despertado este disco. A mí me ha interesado siempre mucho que mi poesía no se pudriera en los anaqueles de las bibliotecas, sino que saliera a la calle, ¿no? Que respirara la brisa que se respira en la calle, y para eso yo creo que la alianza con el rock es una excelente alianza. En cierto modo me interesa preguntarle, ya que usted ha sido secretario de Estado de Cultura desde el año 2000, si no me equivoco, y partiendo de que es una temática muy interesante esa relación entre el creador o el intelectual y el mundo de la política, incluso ya un tema tratado por Virgilio, que usted que es un latinista, un filólogo... Yo soy helenista, pero también sé latín. Pues por lo general los helenistas sabemos latín siempre, no ocurre al contrario lo mismo. En ese sentido, pues, Virgilio... Lo siento porque... No, pero Virgilio me siento muy cómodo con él. Por eso. En mi preuniversitario, en mi curso preuniversitario, tuve un curso monográfico sobre la Eneida, o sea que me encuentro muy a gusto. Pues en ese sentido le preguntaba por cómo afrontó usted esa relación de estar en el gobierno al mismo tiempo que, digamos, se mantenía su espíritu crítico, además en una época un tanto polémica, ¿no? En la segunda legislatura del presidente Aznar. Con resignación, porque siempre en la política, personas que no somos políticos de profesión, afrontamos siempre esa etapa con resignación. Pero en la medida en que yo creo con Borges, lo dice en Elogio de la Sombra, que en estos casos no es el hombre el que elige, sino es la puerta de la política se me entornó y yo entré, pero de una manera casi subrepticia, ¿no? Pero en cualquier caso lo intenté hacer lo mejor posible, me dediqué plenamente a esa tarea. Yo creo que se pueden hacer también cosas importantes en el campo de la cultura, pero no cabe duda de que la política no es, digamos, algo que yo lleve dentro de mí, que esté en mis genes, sino que es una actividad temporal que ya pasó. Pero lo recuerdo ahora cada vez conforme va pasando más el tiempo, lo recuerdo con más entereza y con más benevolencia, diríamos. Bueno, cambiando un poco de tema, usted que además es, aparte de todo lo reseñado, es un gran cinéfilo, he leído que además es bastante seguidor de la serie Juego de Tronos. Soy un fanático de Juego de Tronos, que es como se llama la serie televisiva, pero los que hemos leído la novela previamente preferimos hablar de Canción de Hielo y Fuego, que es como se llama en el original. Juego de Tronos no es más que la primera novela de las 5 aparecidas y de las 7 o 9, no se sabe cuántas van a ser, que van a conformar la serie en su globalidad, ¿no? Soy un fanático de esa serie porque me parece que George R.R. Martin, que es su autor, a quien tengo el gusto de conocer, coincidí con él en Avilés, parece una persona extraordinaria, pues creo que lo ha dotado de una, digamos, capacidad de llegar a la psicología más profunda del ser humano y al mismo tiempo manejar toda una serie de elementos fantásticos de forma prodigiosa. Yo siempre he definido la Canción de Hielo y Fuego de Martin como una especie de simbiosis admirable entre Shakespeare y Tolkien. Tanto Shakespeare como Tolkien son 2 de mis autores favoritos, de modo que pues me encuentro muy a gusto en esa mezcla, en ese cóctel formidable, ¿no? Y desde el punto de vista audiovisual, centrando en la serie, encuentra que hay un cierto retorno a la narrativa épico-lírica que se había perdido a lo mejor en el cine americano con respecto a un cine clásico que también bebe de esa raíz shakespeariana que puede hallarse totalmente en Juego de Tronos, casi como una revisión del western. Usted que es experto en esa... A mí el western es algo que me fascina también, porque en general me fascina la épica y la épica contemporánea tiene en el western una de sus muestras más admirables. Yo creo que el cine norteamericano es un milagro de naturaleza, como El siglo de Pericles o como el Weimar de Goethe o como, qué sé yo, como el París de Corneille, Racine y Molière. Son momentos irrepetibles, o como nuestro siglo de oro. Entonces el cine americano es capaz de todo, ¿no? de llegar a las fronteras máximas de la inspección sobre el yo y sobre la naturaleza humana. Entonces en el caso de Juego de Tronos se recupera ese tono épico que caracteriza el cine americano de la época clásica, pero dotándolo de una serie de elementos que son muy del siglo XXI. Entonces esa mezcla, insisto, resulta admirablemente atractiva, ¿no? Y por eso tiene el éxito que está teniendo, porque además el elenco de actores es estupendo, hay un casting muy bien elaborado por sus responsables y además está muy bien contado, hasta tal punto que incluso los fans de la novela de Canción de Hielo y Fuego es bueno
que estemos al día también del Juego de Tronos, porque hay modificaciones que el propio Martin ha llevado a cabo según iba dando el visto bueno a los distintos guiones, y cada vez está más fascinado el propio Martin con su traslación televisiva, o sea que los fans estamos de enhorabuena. Bueno, pues por ir concluyendo quería preguntarle, cambiando una vez más de torna, por su faceta como investigador filólogo dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿usted ahora mismo está satisfecho, digamos, con la línea de investigación, con las políticas de investigación que está siguiéndose actualmente en España? Bueno, las políticas de investigación en letras y en ciencias son muy diferentes. En letras lo que necesitamos sobre todo es papel, lápiz y libros tenemos muchísimos, de modo que quiero decir, no nos afectan tanto los recortes presupuestarios, pero evidentemente pues todo lo que se invierta en investigación es importante, en I+D, ¿no?, en este país. Y la verdad es que en humanidades pues tenemos solventado todos nuestros problemas con una biblioteca admirable, que es la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego con ganas de trabajar. Yo la verdad es que acabo de terminar ahora una edición crítica de 2 tragedias de Eurípides, Las Fenicias y El Cíclope. Bueno, una tragedia y un drama satírico. El Cíclope es el único drama satírico que se conserva de todo el teatro griego. Y ahora pues voy a empezar también a trabajar en temas relacionados con la Biblia e influjo del mundo clásico en la Biblia y de la Biblia en el mundo clásico a partir de la Edad Media, de modo que estoy muy interesado. Ahora estoy estudiando, por ejemplo, un tema como es el del motivo de Putifar en las letras universales, que es el que genera obras como la Fedra de Séneca, el Hipólito de Eurípides, o modernas Fedras como la de Unamuno, la de Gabriele D'Annunzio, etc. Me interesa muchísimo la literatura comparada, es en lo que estoy trabajando. Y luego también me interesa dar una inflexión histórica a mis estudios, porque desde el año 2010 soy académico numerario de la Real Academia de la Historia, y eso me ha implicado mucho en los saberes históricos. Soy un filólogo, pero un filólogo muy interesado por el contexto histórico en el que se mueven los textos en los que trabajo. Y en ese sentido, ¿está usted de acuerdo con la reforma que adapta a Europa las carreras universitarias, particularmente con las modificaciones que se hacen en torno a las carreras tradicionales de filosofía y letras o de filología? No estoy nada de acuerdo. Creo que ha sido un error monstruoso quitar el término filología de las distintas licenciaturas filológicas tradicionales, como filología francesa, filología inglesa, filología alemana, filología italiana, filología clásica, filología española. Ahora se llaman cosas rarísimas, lenguas y culturas de no sé dónde. Estoy absolutamente en contra de eso. El término filología es un término acrisolado, antiquísimo, y me parece un error monstruoso haberse cargado el marbete, la etiqueta filología. Bueno, pues muchas gracias por sus reflexiones y nos despedimos aquí hasta la próxima entrevista. Pues encantado, Ricardo. Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias.